Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta los Illuminati. La bandera de los Illuminati fue la libertad en la que buscaban rescatar de los prejuicios de la religión a la sociedad. Según investigaciones del historiador Serge Houtin, la Orden de los Iluminados, inicialmente llamados perfectibilistas, tiene sus inicios en Ingolstadt, Baviera, por lo que también se les conoce como los Iluminados de Baviera. Fue fundada en 1776 por Adam Weishaupt, un joven catedrático de la Universidad de Ingolstadt. Este, de tan solo 28 años, tenía ideas de reformas sociales sumamente avanzadas para su tiempo y fundó esta orden con la finalidad de llevarlas a cabo. A esta sociedad se integraron numerosos francmasones expulsados de sus logias, por haber incumplido la regla que prohíbe la discusión de temas religiosos o políticos. Para 1768, los Iluminados vieron su momento de apogeo, con 600 miembros tan solo en Ingolstadt y un número respetable de afiliados en toda Europa. En 1782 se unió a la orden un ilustre francmasón llamado von Knigge, y llegó a ser jefe del Círculo de Westfalia, pero pronto se cansó del despotismo de Weishaupt y se retiró de la sociedad. Su salida en momentos en que esta orden se encontraba seriamente amenazada, fue decisiva para el inicio del fin de la Orden de los Iluminados. En 1787 el elector de Baviera ordenó una investigación de esta sociedad, ya que sus tintes revolucionarios comenzaban a brotar. A la salida de Knigge, se unieron 4 adeptos más, quienes se presentaron ante el elector y confesaron las intenciones de la orden. En 1785 se disolvió oficialmente la sociedad. Weishaupt fue expulsado de la universidad y de Baviera, junto con otros 3 dirigentes. Los grados de esta orden formaban una jerarquía de 3 series sucesivas, donde el primer grado era el de novicio y el más alto, el de rey. Los fines reales eran revelados a sus integrantes conforme ascendían en jerarquía. El Illuminatus Minor juraba obediencia absoluta y ciega a sus superiores. Se le explicaba que el fin de la orden era lograr que toda la humanidad se uniera en un solo cuerpo dirigido por los superiores. El Illuminatus Dirigens se comprometía a luchar contra la superstición y el despotismo, asimismo debía buscar la virtud, la sabiduría y la libertad. Ya en el grado de sacerdote, al integrante se le revelaban nuevas doctrinas. En estas se explicaba que la mejor manera para evitar gobernantes indeseables era el de apoderarse de todos los poderes del Estado. Desde luego que la monarquía debía ser erradicada por completo, así como la Iglesia. En el grado de mago se predicaba el panteísmo, donde según su fundador decía que Dios y el mundo son uno solo. De esta forma las religiones son invenciones, sin fundamentos, de los ambiciosos. En el último grado, el de rey, el concepto se volvía más universal, se enseñaba que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y que debían ser su propio soberano, toda subordinación debería desaparecer de la faz de la tierra, preferiblemente por medios pacíficos y de no ser así, por la fuerza. En resumen, el fin de esta orden era liberar a la sociedad de los prejuicios de la religión, cultivar las virtudes para alcanzar una felicidad universal de forma completa y rápida, en un estado donde florecerían la libertad y la igualdad, en donde no hubiera autoridad, ni gobierno, nada de familia, nada de sociedad, no más nacionalidades ni fronteras, no más patria. Si bien fue oficial la disolución de esta orden, como ya indicamos en 1785, tal vez este no fue el verdadero final de los Iluminados. Algunos atribuyen a esa sociedad fines esotéricos y ocultos, y que tal vez el nombre mismo de Adam Weishaupt, atribuido al jefe de la orden, hace referencia a Adam Kadmon, el hombre universal arquetipo de la cábala hebrea. Weishaupt significa cabeza de sabio.
Algunos estudiosos como Faber-Kaiser encuentran una gran influencia de los preceptos de los iluminados en las ideas de la Revolución Francesa, y menciona la probabilidad de que algunos de sus cabecillas estuvieran afiliados a la Orden de los Iluminados. También son atribuidos algunos fines ocultos de los iluminados a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero una casualidad es que Adam Weishaupt fundó la cúpula de los Iluminados el 1 de mayo de 1776, con la idea de abrir el camino a través de la anarquía. El hecho de que su fundación fuera el día siguiente a la noche de Walpurgis y de que el 1 de mayo es el Día del Trabajo son dos puntos en los que se debe meditar. Por último, es de hacerse notar que el sello de los Iluminados con fecha de 1776 aparece en el billete de $1 americano, esto sin mencionar que Washington fue un ferviente masón.